Hay historias que existen mucho antes de convertirse en literatura. Viven en las conversaciones familiares, en los apodos, en los recuerdos de un pueblo y en las voces de quienes estuvieron antes que nosotros. Hoy, en Voces del Archivo, conversamos con Hernando Barros Redondo, escritor del Caribe colombiano, criado en Aracataca y autor del Camino a la América. Durante más de 15 años ha trabajado alrededor de la memoria oral, las costumbres y las historias de su región. Hoy queremos preguntarnos, ¿qué sucede cuando esas voces pasan de generación en generación y finalmente encuentran un lugar en la literatura? Hernando, bienvenido a Voces del Archivo. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la latitud en la que nos escuchen. Muchas gracias, Javier, por permitirme ser parte de este espacio tan maravilloso de literatura. Muchas gracias por invitarme a este encuentro. Y pues nada, la literatura en el Caribe es un ejercicio de resistencia, es una forma de preservar la memoria, es una forma de mantener viva todas aquellas historias que la gente desconoce, porque pues el Caribe es bello. El Caribe es maravilloso, pero el Caribe es mucho más que una postal turística. El Caribe es un crisol donde muchas historias y muchas culturas se han fundido y han creado grandes cosas y grandes historias, valga la redundancia. Bienvenido, Hernando, y qué bueno poder contar con tu presencia el día de hoy. Bien, Hernando, Muchas gracias. antes de hablar de Camino a la América, quisiera regresar al origen, ¿no? ¿Cuándo entendiste que aquellas historias que escuchabas en el Caribe no eran simplemente anécdotas, sino una memoria que merecía conservarse? Bueno, yo empecé de muy joven leyendo a García Márquez, pues mi mamá era muy fan, mi mamá era maestra. Y mi mamá era muy fan de la literatura de García Márquez y pues ella me inculcó mucho el amor por la literatura. También leí Henry Charrier Papillon, un libro que habla la vida y cuenta la historia de un prófugo, de un hombre que fue condenado injustamente por un crimen que no cometió. Entonces me gustó esa narrativa, me gustó ese tema de contar las historias, más que inventarlas, contar las que existen. Porque es que historias inventadas hay muchas, hay demasiadas. Y hay historias que valen la pena contarlas y que son tan maravillosas que parece que fueran falsas, parece que fueran de mentira. Porque en el Caribe pasan tantas cosas que rayan en lo inverosímil. Me voy a entender, rayan en lo fantástico. Porque es que el realismo mágico no lo inventó García Márquez. Quizás lo descubrió y lo mostró al mundo. Pero el realismo mágico es una corriente que existe en muchos pueblos del mundo, no solamente en pueblos latinoamericanos, sino en muchos pueblos del mundo, sino que ciertos autores como Hemingway, como García Márquez y como otros, supieron explotarlo, supieron utilizarlo y supieron buscarlo y acoplarlo como una manera de contar historias reales de cosas que pasan en su entorno. Por eso diría yo que es que el realismo mágico está más inclinado hacia la cultura de los pueblos que hacia la cultura de las ciudades, porque la gente en las ciudades ya no tiene tiempo para pensar en esas cuestiones, en esas nimiedades. La gente en las ciudades no cree en los espantos, no cree en la llorona, no cree en la mojana, no cree en el diablo. Y la gente en la ciudad no tiene tiempo para eso. Entonces en los pueblos la gente sí todavía cree en eso. Eh, Te acabo de escuchar que creciste en un lugar llamado Aracataca, ¿no? Bueno, un territorio inevitablemente asociado con una enorme tradición narrativa. ¿Qué significa crecer en un lugar donde contar historias forma parte casi natural de la vida cotidiana? Fue maravilloso, fue maravilloso. Y si la vida me permitiera volver a nacer, volvería a nacer otra vez allá. Fue espectacular porque pues conté con las historias de mi abuelita,
las historias que contaban mis tíos, las que contaban los vecinos, los abuelitos de otros. Y particularmente todo eso formó parte para yo ir creando mi imaginario propio, ir creando mis historias. Por ejemplo, en estos días me senté a escribir un compendio de cuentos de terror con diferentes historias de terror y mitología colombiana que me contaron diferentes personas. La mamá de un amigo, que era una señora del Tolima, un departamento aquí en Colombia, me contó una historia de una bruja. Ya escribí esa historia, se llama La Bruja del Tolima. A la parte donde llegué aquí, yo llegué aquí a un pueblo que se llama La Calera, que queda en el departamento de Cundinamarca, en el altiplano cundiboyacense. Estamos a 30 minutos de la capital de Colombia, de Bogotá. Aquí también hay un lugar que se llama el Pueblo Fantasma, que anteriormente era un pueblo que se construyó alrededor de una fábrica de cementos, que fue la primera fábrica de cemento de Colombia a principios del siglo XX. Entonces, cuando ese pueblo fue abandonado, empezaron a aparecer ciertas cosas paranormales, espantos de todo tipo. Entonces se ha creado una mitología en torno a ese pueblo fantasma. Entonces a mí me contaron una historia y también la escribí. ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta contar lo que la gente, escribir lo que la gente me cuenta. Para mí es muy importante la memoria histórica, la memoria oral, como una historia también que se llama Jacinto. Me gustan mucho los cuentos de terror. Me gusta mucho escribir terror, me gusta escribir. Claro, porque es que Colombia tiene mucho que contar. Como la historia de los negritos, que también me la contó mi esposa, que le pasó a un tío de ella, que pues existían, o dice de la mitología que existen unos espíritus que se llaman los animes, y la gente los contrata para que le hagan trabajos y luego los mandan a comer, y esos animes salen y se comen a la gente, se comen el espíritu de la gente, y le salen a los borrachos. O sea, hay tanta mitología aquí en Colombia que es impresionante todo lo que uno puede hacer, ¿sabes? Es impresionante todo lo que tú puedes escribir si tienes un buen oído para escuchar y si tienes una buena pluma para escribir. Sí, eso sí es cierto. Y se ve que es un país bastante, con lo poquito que me estás contando, historias mágicas por todos lados. La mitología mismo que me estás nombrando es extensa y maravillosa, ¿no? Que inclusive sirve para Sí, contar sí, para muchas generaciones. sí, claro. Incluso yo tengo publicado un libro de cuentos para niños que se llama Las galletas de Doña Domitila. Es para niños pequeños. Se lo escribí a mis hijos menores. Pero habla de todo, de muchos cuentos, de muchos espantos que salen en el Caribe, pero de manera pintoresca. Ya eso no suena a terror, suena más a cuentos para niños, pero está enmarcado en la mitología del Caribe. Incluso acabo de terminar mi última novela, la terminé el sábado, gracias a Dios, y está inspirada en en un espíritu. Aquí hay un lo que pasa es que aquí a las aguas en Colombia dicen que las aguas están protegidas por una diosa. A esa diosa le dicen la Mojana. En diferentes culturas tiene diferentes nombres, pero en el Caribe le dicen la Mojana. Entonces yo escribí la historia de un juglar, un músico, que se enamora de la Mojana y le jura amor eterno, pero rompe la promesa. Entonces ella, generaciones después, viene a buscarlo, pero como él está muerto, entonces lo busca en el cuerpo del hijo. O sea, es una novela espectacular. Una vez la tenga terminada, te voy a compartir el manuscrito porque todavía no tengo planes de publicarla, pero te voy a compartir el manuscrito para que la leas. Ay, qué gracias, muy amable. Sí, sería fantástico poder ya leerla, ¿no? Y Claro agradable que poder sí. escucharte todos los cuentos que han nacido de la memoria prácticamente y que han servido para tu inspiración. Eh, Quisiera hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la primera imagen, sea esta un recuerdo o una inquietud, que terminó convirtiéndose en el camino a la América? Eh, la primera imagen, un viejo prostíbulo de mi pueblo. Un viejo prostíbulo en mi pueblo. En ese prostíbulo se marcó mucho la historia de mi pueblo. Mucha gente estuvo allí. Mi padre me contaba historias de ese prostíbulo. Entonces, como que yo siempre tuve eso en la mente
no como con ganas de ir, porque realmente a mí nunca me han gustado esos lugares, esa vaina no me parece, como que pagar por tener relaciones, o sea, eso no, mejor es gratis. Pero no, o sea, a donde vamos es que siempre me causó curiosidad la forma en la que él lo narraba, las historias que él contaba, porque incluso decían que había un sacerdote que todos los viernes iba allá a confesar a las prostitutas y terminaba tomándose sus tragos y haciendo quién sabe qué más locuras allá en el antro. Entonces esa imagen como que a mí siempre me llamó la atención, siempre me causó curiosidad ese tema. Y como ya en mi pueblo no existen esos lugares, o sea, no te voy a decir que es que no hay esos antros, porque sí los hay, pero así de ese abolengo, de esa posición como en América ya no existen. Eso se acabó hace mucho tiempo. Por ahí como en los 80 más o menos se acabaron esos prostíbulos. Y, en tu obra decides situar la historia en 1995. ¿Qué había en aquella Colombia y en aquel Caribe que necesitabas conservar antes de que el tiempo lo transformara? Buen rock, buena música, una vida más sencilla, una Colombia diferente, violenta como ella sola, porque Colombia ha sido un país muy violento, desafortunadamente. Hemos sido un país que hemos vivido bajo el yugo del conflicto armado desde hace más de 60 o 70 años, desde la guerra civil cuando liberales contra conservadores, contra Godos versus liberales. Hoy en día todavía la guerra sigue porque la izquierda contra la derecha, la ultraderecha quiere destripar a la izquierda y si tú piensas diferente ya eres animal, eres bruto. Entonces, Colombia siempre ha vivido en guerra. Entonces, esa época me marcó mucho porque fue una época bastante compleja. Parte de lo que yo narro en Camino a la América fue bullying que yo sufrí en épocas del colegio porque yo era flaco, yo era maluco, así como Rafael Emiro, tenía acné. Entonces los otros muchachos me ponían apodos, me la montaban. Entonces era una época en la que uno tenía que mostrar la valía. O sea, si tú lo hacías, eras hombre. Si no lo hacías, entonces ajá, eras gay, por así decirlo. Entonces era una época en la donde no es como hoy en día, que si a ti te dicen, hey, tú eres gay, a ti eso te importa, ya. Pero en aquella época no, en aquella época que a ti te dijeran que eras homosexual, que eras poco hombre, eso era un tabú. Ah, Entonces uno tomó muchas decisiones imprudentes buscando la valía, buscando como la aprobación del grupo, y de ahí nace Camino a la América, realmente de todo ese tipo de experiencias. Nombraste a Rafael Emiro. Es un personaje que tiene 16 años y atraviesa un mundo marcado por la pobreza, la violencia, la amistad, la fe y la búsqueda de identidad. ¿Cuánto hay en él de una generación real y cuánto pertenece completamente a la ficción? Yo creo que nada pertenece a la ficción, porque en todos los pueblos del mundo hay un Rafael Emiro, o dos Rafael Emiro, o tres. En todas partes hay un muchacho que perdió el camino, en todas partes hay un muchacho que falto de afecto confundió una caricia con amor, donde guiado o impulsado por una obsesión comete errores y lleva su vida al abismo, porque es que de eso trata Camino a la América, de demostrar cómo un buen hombre termina vuelto nada. Y eso ha pasado y esa ha sido la tragedia histórica del héroe durante toda la vida. Incluso en la Biblia está el gran Sansón que cayó a manos de Dalila, que precisamente Dalila es una de las protagonistas de Camino a la América. Precisamente por eso es que el nombre es así, porque Dalila fue la mujer, la hermosa mujer que destruyó a un gran hombre. Y Rafael Amigo estaba destinado a ser un gran hombre, pero todas las decisiones que tomó en el camino lo convirtieron en lo que terminó siendo al final. Entonces es una epopeya, una distopía de lo que un buen hombre puede terminar siendo. Cómo
tú a través del amor, de la obsesión, detrás de unas nalgas bonitas, echas a perder tu vida. Sí, es verdad, y es algo que sucede mucho, sobre todo. En todas Eh, partes, hay en algo, todas partes, en todos sí, los pueblos de Latinoamérica, en todo el mundo, por así decirse también, ¿no? Es en algo que todo el es mundo. una realidad. Hay algo que particularmente difícil cuando uno escribe desde la oralidad, ¿no? Es algo bastante difícil, ¿no? ¿Cómo llevar el papel, la manera de hablar de una comunidad sin convertirla en un folclore decorativo? Esa es una de las cosas esa es una de las cosas más claves en mi literatura, ¿sabes? Porque yo no busco que mi forma de escribir sea un cliché, ni tampoco busco que sea el típico costeño, el típico caribe, como nos remedan acá en la televisión nacional, que es que no joda, ¿tú qué? ¿Por qué? Porque la gente del Caribe siempre ha sido remedada por nuestra particular forma de hablar y se burlan de nosotros, incluso en mi trabajo todavía se ríen de mí e intentan remedarme, pero el sabor del Caribe es único. Entonces yo dije, pero ¿por qué escribir de una manera neutral si yo soy un ser del Caribe? Yo puedo escribir como yo hablo y mi manera de hablar le gusta a muchas personas. Entonces digamos que, ajá, yo escribo así, pero entonces una vez una pelada, una argentina me hizo, Vanir Hay me hizo ¿cómo se llama esa vaina? Una reseña de Camino a la América y me dijo, hubo muchas palabras que me causaron dificultad y me tocó buscarlas en Google para poderlas entender. Y yo le dije, para la próxima te tengo la solución. Y me acordé de un diccionario de costeñol que teníamos los amigos míos y yo. Costeñol, ¿por qué? Porque nosotros somos costeños. Y el ñol porque es coteñol. Entonces yo me acordé de ese glosario con el que jugábamos de pelados y yo me puse a hacerlo. Y al final del libro, al final de Camino a la América, aquí en las últimas páginas, está ese glosario. Está el glosario. O sea, todas las palabras de Camino a la América, todas las palabras que para muchas personas pueden ser confusas, están en la parte de atrás del libro. Entonces tú vas a leer el libro y te vas a encontrar con ciertos términos que no vas a entender, pero tú te vas a la última página y como un diccionario religioso, ahí lo vas a encontrar. Tal palabra, tal, aquí está. Tal palabra, aquí está. Entonces tú la buscas y aquí tú la encuentras. Yo dije, yo no tengo por qué cambiar mi forma de hablar, no tengo por qué cambiar mi literatura porque es única. Así hablo Y eso es yo, lo que así me expreso representa. y así es el Caribe. Exacto, y es lo que yo represento. Yo no puedo escribirte a ti de una manera neutral, con tecnicismos y términos europeos, donde yo soy de un pueblo del Caribe. Yo soy de un pueblito del Caribe. Yo no nací en Europa, yo no nací en Londres. Me encantaría conocerlo, pero yo no soy de allá. O sea, yo escribo como lo que hablo, como lo que soy, como un hombre del Caribe. Y eso es ahí que es digno de sentirse orgulloso, ¿no? De dónde pertenecemos. Hernando, ¿qué perdemos como sociedad cuando muere una persona que conocía historias que nunca fueron escritas? Perdemos gran parte. Es más, perdemos todo. ¿Sabes por qué? Porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es que hay que contar para que la gente sepa que existieron personas como Rafael Emiro, que hubo un profesor que fue asesinado porque sus pensamientos eran diferentes a los de las demás personas, porque hubo una señora que dedicó su vida a criar un muchacho con buenos principios y terminó mal. Entonces las historias hay que contarlas, mi hermano, porque es que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, eso sí es verdad. Si uno no conoce la historia, los orígenes de dónde viene, como dice la historia, ¿no? Siempre se repiten los errores sin, sin Se dar paso. repiten los errores, exactamente. Y cuando una historia ha pasado por varias generaciones, probablemente cambia cada vez que alguien la cuenta. Entonces, ¿la memoria oral debe ser fiel a los hechos o fiel a lo que una comunidad recuerda de lo que ocurrió? Debe ser fiel a lo que la gente recuerda, porque como tú mismo me dices,
la historia es como una sábana que se teje y cada quien le pone un parche. Entonces, yo escuché de un fantasma que salía en un colegio, pero yo le cuento esa historia a mis hijos y mis hijos dicen que es que era un fantasma que salía en el colegio y le jalaba la pata a un profesor. Entonces el amigo que ellos se lo cuentan va y dice que es que era porque el profesor era malo y le pegaba a la mujer. Y así sucesivamente la historia se va transformando porque cada quien le va agregando su pedazo, pero eso es lo importante de la tradición oral, que realmente en esencia se mantiene vivo lo que es, pero cada quien le agrega su pedacito, cada quien le pone sus pedazos y eso va haciendo que la historia se enriquezca y que todo se vaya haciendo más grande y más maravilloso a la vez y a la vez más místico. Pero no temes ahí que cuando uno va poniendo los ingredientes de cada generación, se vaya la historia terminando de distorsionar y al final se termine contando otra que no fue el inicio. Es que esa es la evolución, Javier, y a la final termina siendo así. A la final termina siendo así porque si tú analizas la historia antigua, realmente la historia no es como nos las han contado a nosotros, porque cuando yo tenía 5 años, yo creía que los dinosaurios y la gente vivían juntos como en los Picapiedras. Pero a medida que la ciencia fue avanzando, la tecnología fue avanzando y el conocimiento se fue ampliando, me di cuenta que los seres humanos poblaron la Tierra muchísimos años después que los dinosaurios. Es igual que la historia. La historia se va transformando y tiene que transformarse, porque es que en eso consiste la evolución, en que las cosas cambien y es inevitable. Es inevitable conservar una historia igual. Se mantienen elementos, se mantienen ciertos puntos, pero la historia nunca se conserva igual porque es que la tradición oral cambia como conforme cambian los tiempos. Es como aquel que dice que los victoriosos son los que escriben la historia. Y si tú cuentas una historia y por intermedio de esa historia hay una guerra, la historia cambia totalmente porque ya se reescriben los eventos, se reescriben los hechos. Entonces siempre está sujeta a eso, a la evolución, a ser tergiversada en ocasiones. Sí, ¿verdad? Pero cuando un escritor utiliza historias que pertenecen, por ejemplo, a una familia, a un barrio o una comunidad, ¿hasta dónde sientes que esas historias son tuyas para transformarlas? Realmente las historias no son de uno, nunca son de uno. Uno es el atrevido, uno el autor es el que se toma el atrevimiento de tomar la historia y convertirla al acomodo de uno. Hay historias que se escriben al pie de la letra, pero hay otras que no. Hay otras que uno le agrega sus partes, le cambia otras. Por ejemplo, la novela que estoy terminando, que terminé, pues ahora mismo estoy en proceso de edición, tomo como base muchos eventos que sucedieron en mi tierra, como fue el Festival Vallenato, el Festival de Orquestas, los juglares vallenatos, porque es una novela ambientada mucho en música vallenata, en la música del Caribe, la música de los acordeones. No sé si has escuchado a Diomedes Díaz y a esa gente, todo lo que es el vallenato a nivel mundial, el binomio de oro, que han sido como los que han salido a otros países. Entonces yo los utilizo mucho a ellos y muchas de las anécdotas que uno escucha en el imaginario, porque es que esas historias, cuando ya la gente las cuenta, a pesar de que el protagonista siempre es alguien, ya esas historias pertenecen al pueblo. Y cuando ya esas historias pertenecen al pueblo, el pueblo puede disponer de ellas, porque es que el ídolo se debe al pueblo y es del pueblo. Y las historias son del pueblo, sino que hay que saberlas contar y contarlas con respeto, sobre todo con respeto, porque para mí lo más importante es honrar con respeto a los protagonistas de mis historias, no ridiculizarlos, sino honrarlos con respeto.
Te he escuchado hablar sobre que escribir historias sobre nuestras raíces también es una forma de preservar la cultura. Pero vamos a darle la vuelta, ¿no? ¿Puede la literatura también modificar la memoria de una comunidad? Claro que sí, claro que sí, porque si tu literatura llega a ser lo suficientemente influyente, puede convertirse en un hito y puede instalarse en el imaginario colectivo de una comunidad, tal cual como pasó con Cien años de soledad. La gente no conocía a Aracataca, la gente no sabía quién era Aracataca, qué carajos era Aracataca. Entonces, cuando García Márquez saca a nivel mundial a Cien años de soledad, la gente comienza a conocer esa parte del Caribe que no conocían, a esos pueblos, a esas culturas. Ahora peor cuando lo sacó Netflix, ya la gente, cuando salió la serie de Cien años de soledad en Netflix, eso se volvió la macondomanía. Ya todos sabían de Macondo, ya todos hablaban de Macondo, ya todos conocen a José Arcadio, ya todos son aurelianos. Entonces, de cierta u otra manera, si la lectura es lo suficientemente poderosa, sí puede transformar el imaginario colectivo de una sociedad. En medio de todo esto, ¿existe alguna historia, costumbre, personaje o quizá forma de hablar del Caribe que sientas que está desapareciendo y que todavía se debería rescatar? Sí, hay muchas palabras que con el paso del tiempo han ido cambiando, han ido evolucionando, y es lo que te decía. La manera tradicional de nosotros hablar se está perdiendo, porque ya hoy en día los muchachos, antes tú decías, no joda, yo me pongo una pinta bacana. Una pinta bacana es una muda de ropa chévere. Ya hoy los pelados no dicen, no, me pongo una pinta bacana, sino que me pongo un outfit. Me pongo un outfit bien cool. Entonces, se han ido cambiando porque las redes sociales, la internet, ha comenzado a globalizar tantos términos. Antes uno decía, no joda, ¿cómo estás? Estoy bien bacano. Ahora los pelados dicen chido. Ah, este es muy chido. Nosotros no somos mexicanos, nosotros somos colombianos. Entonces de repente llega un pelado y te saluda. Antes te decían, hey, ¿qué? ¿Cómo está mi vale? ¿Cómo está mi amigo? Hoy no, hoy te dicen, ¿qué onda, güey? Entonces se están perdiendo la manera original de hablar y se está estandarizando un idioma único, plástico y sintético que los pelados siguen de manera mecánica. Las nuevas generaciones siguen ese vocabulario de manera mecánica. Por ejemplo, te cito ciertos antiguismos. Acá en Colombia se usa, antiguismos son ciertos términos que se han dejado de usar, que anteriormente se usaban y ya no se usan. Por ejemplo, aquí en Colombia tú dices, hey, empréstame ese micrófono. Y entonces la gente te dice, uy, corroncho, no se dice emprestar, se dice préstame el micrófono. Lo que la gente no sabe porque lo ha olvidado, lo ha ignorado y eso ha pasado a ser un término obsoleto, es que la palabra empréstame está bien dicha. ¿Por qué? Porque el empréstame viene del empréstito. ¿Y qué es el empréstito? El prestar, el prestarme algo. Entonces, anteriormente, hace 100, 150 años, la palabra emprestar no estaba mal dicha, sino que estaba bien dicha, sino que han sido términos que con el paso del tiempo se han ido volviendo obsoletos y la rapidez del tiempo, la tecnología, la forma más corta de hablar los ha ido acortando. Por ejemplo, aquí uno le dice a una persona, hey, siéntate en esa silla. Uy, corroncho, ¿quién dijo que se dice siéntate en esa silla? Es siéntate en la silla. Pero realmente asiéntate en la silla viene de asentarse, de asentamientos, de asentado. Y tú sabes que el término asentamiento y asentado existe y viene de ahí. Entonces no es que la gente sea ignorante, es que son términos que han ido evolucionando, se han ido cortando y se han dejado de usar. Y lo mismo pasa con las palabras. Y al paso que vamos, pues la gente seguirá teniendo el mismo, digamos que el mismo tono de voz, pero con palabras que ya no nos pertenecen. Sí, es verdad.
y sobre todo la culturalización que está viendo, por ejemplo, mencionaste de la cultura mexicana. Sí, sí está viendo, ¿no? Obviamente la cultura mexicana es rica en costumbres y en tradiciones, Sí, pero lamentablemente hay claro, ciertos sectores de Latinoamérica que están adoptando no el mejor léxico que maneja México, ¿no? Porque en México también se maneja un léxico bastante adecuado, sino sí, que lamentablemente estamos adoptando las palabras, por así decirlo, entre comillas, más clásicas que utilizan, ¿no? Pero que de cierto término no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Y adquirimos exactamente. modas. Y es que, exacto, se llaman modismos. Es la pose, como dicen por ahí. Y es que México es un país con una cultura impresionante. Y lo que digo no lo digo ni con ánimo de mal hablar, porque realmente no. Yo admiro mucho a México y tengo grandes amigos escritores mexicanos que son unas eminencias. Pero desafortunadamente la televisión, la internet, todo eso ha ido globalizando los términos más comúnmente usados allá e incluso está volviendo a México un cliché, porque se está volviendo un cliché de que la gente pues habla y repite lo que dicen allá. Porque uno ve un pelado de aquí, un pelado de pueblo diciendo, no, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Y uno como que, ¿qué onda? ¿Cuándo carajo nosotros hemos usado la onda? Nunca hemos estado en la onda. Sí, sí. Ahora, Hernando, quiero hacerte una pregunta un poquito más incómoda, ¿no? El Caribe ha narrado muchas veces desde el color, la música, el realismo mágico, el humor y cierta imagen casi mítica. Existe el riesgo de que incluso la propia literatura termine convirtiendo al Caribe en una postal y deje afuera la pobreza, la violencia, las contradicciones y las vidas menos cómodas de contar. Ahí está Nando Barros. Yo escribo eso que estás diciendo tú, porque es que para mí el Caribe no es una postal. El Caribe no son playas bonitas. El Caribe es el pueblo que arrasó la inundación. El Caribe es el pueblo donde hubo una masacre paramilitar y asesinó a sus personas y a sus hombres trabajadores en la puerta de la iglesia un domingo a las 7 de la mañana. Para mí el Caribe es el zapatero, el pobre. Para mí el Caribe es el campesino, el obrero que murió robándose unos pañales en pandemia y que un titular amarillista de un periodicucho de ciudad dijo que había caído un gran ladrón y asesino y no era más que un pobre hombre que perdió su empleo en pandemia y no le quedó de otra que buscar y robarse unos pañales para su hijito enfermo. Y el vigilante lo mató, le pegó un tiro en la espalda y al día siguiente el titular amarillista cayó peligroso ladrón y asesino. Y no era más que un hombre bueno que forzado por las condiciones le tocó hacer eso. Así que mientras Nando Barros escriba, la literatura no va a correr ese riesgo porque para mí el Caribe es más que playas. Yo amo el Caribe, amo las playas de mi Caribe, amo el folclore, amo la cultura, amo el carnaval, pero también amo esas historias de vida, amo a mi gente pobre, a mis amigos los trabajadores, a mis amigos los recicladores, a mis amigos los que manejan carro de mula, a los que venden guarapos en la calle. Esa gente es el verdadero Caribe. La gente pobre es la verdadera columna vertebral de una sociedad, como los campesinos, la gente que trabaja con dignidad, que es resiliente y que es resistente. Así que mientras yo escriba, esas historias nunca van a pasar y siempre se van a contar. Y eso es lo que queríamos escuchar el día de hoy, Hernán. Me parece fantástico, me parece maravilloso que gracias a tu pluma pueda vivirse la memoria del Caribe, ¿no? Y sentirse con esa emoción con la que tú la transmites. Es como, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Me da ganas de conocerlo más urgente el Caribe, ¿no? Ver esa manifestación que tú me acabas de contar, esas costumbres, la forma de pertenencia de las personas
cómo ellos te hacen sentir acogedor y sobre todo cómo te transmiten ese valor que tiene cada uno de sus pueblos, ¿no? Es fantástico, ¿no? Lo que tú me acabas de decir y obviamente que la literatura no lo va a terminar convirtiendo en una postal, sino más bien lo va a terminar realzando. Claro que sí. Es que esa es la idea, que la gente conozca el verdadero Caribe, el Caribe de a pie, no el Caribe de la camiseta, sino el Caribe de la gente que bebe, la suda y la lucha todos los días. Sí, eso sí es cierto. Bien, y para terminar, Hernando, si pudieras guardar una sola historia, una voz o un recuerdo dentro de este archivo, para que alguien pudiera encontrarlo dentro de 100 años, ¿qué dejarías aquí y por qué? Les dejaría, les dejaría una historia que se llama Crónicas de Inundación. Fue una crónica que escribí en el año 2011, luego de que una terrible inundación arrasara un pueblo vecino. Sabes que mi pueblo está de un lado y del otro lado del río está otro pueblecito que es un corregimiento que pertenece, se llama Buenos Aires. Y en el año 2011 hubo una terrible inundación que lo cubrió por completo. Y fue feo, pero fue bonito a la vez porque al día siguiente, cuando el agua empezó a escurrir, la gente empezó a sacar el barro de sus casas y empezó a acomodar sus cosas y a secar. Entonces yo llegué y me senté a escribir lo que había visto, lo que había vivido. O sea, yo ponte en plan que eso pasó hoy en la tarde y yo ayudé a los amigos míos a sacar las cosas de su casa como hasta las 7 de la noche. Y apenas llegué a mi casa me senté en mi laptop y empecé a escribir todo lo que había visto. Entonces escribí esa crónica. ¿Y por qué me gustaría guardarla? Porque es una muestra de la resistencia y la resiliencia del pueblo, de cómo el pueblo a pesar de las adversidades puede seguir luchando, puede salir adelante y puede seguir su vida, a pesar de que el agua vuelva y los inunde en un año, en 2 años, que la gente sabe que el agua va a volver, porque es una parte que está presta a siempre estar inundada, pero aún así la gente no se rinde. Entonces eso es lo que me gustaría plasmar y guardar, el testimonio de la resistencia y la resiliencia de la gente del Caribe y sobre todo su dignidad, la dignidad, porque eso es lo más importante en un ser humano, la dignidad. Fernando, muchísimas gracias por todo lo que nos has conversado el día de hoy. En este breve espacio hemos hablado de literatura, pero sobre todo de algo mucho anterior a la literatura, ¿no? De la necesidad humana de contar para no olvidar. Gracias por abrirnos una parte de tu Caribe, de tu memoria y del universo de Camino a la América. El día de hoy hemos aprendido algo que mucho más allá de las letras. Va la pertenencia, las costumbres y las raíces de un pueblo, y cómo a través de la literatura la memoria puede conservarse. Esta ha sido una nueva conversación de Voces del Archivo, porque algunas historias no necesitan únicamente ser escuchadas, necesitan permanecer. Muchísimas gracias, Hernando, y muchísimas gracias por este aprendizaje. Muchísimas gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan.